Muy buenos días, soy la doctora Laura Brites y vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, también llamado líquido cerebroespinal o líquido espinal, es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo que baña el exterior del encéfalo y la médula espinal. En cuanto a su formación, el líquido cefalorraquídeo es producido en un 70% en los plexos coroides de los ventrículos cerebrales y un 30% en el epéndimo. Se produce por secreción y filtración. Su reabsorción se produce a través de las venas y el plexo venoso del cerebro, venas y vasos linfáticos de los nervios craneales y espinales. En cuanto a la circulación, el líquido formado en los ventrículos fluye a través de los agujeros interventriculares al tercer ventrículo y luego por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Desde ahí fluye a través de un conjunto de orificios que ingresan a la cisterna magna, a un gran depósito de líquido cefalorraquídeo ubicado detrás del bulbo raquídeo, por debajo del cerebelo. La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo retorna a través de las vellosidades de las células aracnoides de los senos durales. En cuanto a sus funciones, sirve de protección y apoyo físico del encéfalo y la médula espinal dentro de la bóveda craneal ante posibles traumatismos craneoencefálicos. También sirve de vehículo para transportar nutrientes al cerebro y eliminar desechos, tales como las excreciones nitrogenadas. Participa en la regulación del volumen de sangre intracraneal, manteniendo la presión constante, protegiendo al encéfalo de cambios bruscos en la presión sanguínea sistémica y constituye una vía de administración. En cuanto a su importancia, debido a su lugar de producción tan próximo al sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo es muy importante para el diagnóstico de trastornos orgánicos y funcionales del mismo. También sirve para evaluación terapéutica. Indicaciones. Se recomienda el análisis laboratorial del líquido cefalorraquídeo como parte de las pruebas diagnósticas de enfermedades del sistema nervioso central de origen desconocido. Su análisis está indicado en el diagnóstico de enfermedades y lesiones neurológicas que pueden ser inflamatorias, degenerativas, neoplásicas, traumáticas y también en la determinación de la presión de este líquido. Entonces, puede estar indicado en casos de pacientes convulsivos o comatosos, pacientes con deficiencia neurológica, sospecha de meningitis o tenemos un pronóstico de neoplasias. Ahora bien, hablemos de las ventajas del líquido cefalorraquídeo. Entre las ventajas, podemos decir que es el único medio disponible para evaluar la barrera hematoencefálica y también sirve para evaluar la respuesta terapéutica. Entre las desventajas tenemos pacientes con posible aumento de la presión intracraneal, hemorragia iatrogénica por una mala praxis, también malformación anatómica congénita y pacientes con peligro anestésico, pacientes con contraindicaciones de uso de anestesia general, ya que es necesario anestesiar al paciente completamente para que permanezca inmóvil durante la punción y extracción de la muestra. Ahora bien, los materiales necesarios a la hora de tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo son estos que vemos en las imágenes.
Primeramente es necesario que absolutamente todos los materiales sean estériles y nos preparemos como para un procedimiento quirúrgico, es decir, que vamos a tener paño de campo, vamos a tener gasas, vamos a tener, como dije, todos los materiales desechables, descartables. También necesitamos de una maquinita de afeitar o una peladora para rasurar el área de donde vamos a obtener la muestra. Soluciones antisépticas y gasas, guantes estériles. También las agujas espinales estériles, que pueden ser de 20 Gauger para perros grandes o 23 Gauger para perros pequeños o gatos, con fiador de 1,5 pulgadas para la punción de la cisterna magna y de 2,5 pulgadas para la punción lumbar. Y los tubos que vamos a precisar tienen que tener unos con anticoagulantes y otros sin anticoagulantes. Bien, los puntos de extracción del líquido cefalorraquídeo son dos: la cisterna magna o bien en el espacio lumbar, entre las vértebras, las lumbares 5 o 6, inclusive 7, 6 y 7, o en el espacio lumbosacro, dependiendo de nuestro diagnóstico. Bueno, ahora bien hablamos de la técnica de punción en el espacio atlanto-occipital. Esta técnica es más sencilla y frecuente para la obtención del líquido cefalorraquídeo, ya que tiene menos probabilidad de que la muestra se contamine con sangre. Es el lugar de extracción indicado cuando el examen neurológico localiza la lesión en el cuello o en la cabeza, o si el animal presenta convulsiones, movimientos descoordinados, camina de un lado o en círculos. El animal debe someterse a anestesia general y permanecer completamente inmóvil al momento de la toma de muestra. Se lo coloca en decúbito lateral derecho y se prepara quirúrgicamente la cara dorsal de la zona cervical, es decir, teniendo en cuenta la protuberancia occipital y las alas del atlas. La cabeza se flexiona ventralmente y se eleva ligeramente el hocico, de tal manera que la sínfisis mandibular toque la parte craneal del esternón, de tal forma que la médula espinal y la cabeza formen un ángulo de 90 grados. Se inserta la aguja en la intersección de dos líneas imaginarias, una que une los bordes anteriores del ala del atlas y otra que, partiendo de la protuberancia occipital, se dirige en dirección caudal hacia la apófisis de las vértebras dorsales. Se introduce la aguja en la línea media y se hace avanzar con suavidad hasta percibir una pérdida de resistencia, lo que nos indica que se penetró en el espacio subaracnoide. Hay que dejar que el líquido cefalorraquídeo fluya a los tubos colectores. Ahora bien, la punción lumbar es el segundo lugar de elección para la extracción del líquido cefalorraquídeo. Está indicado en animales con enfermedad espinal localizada, pero las muestras son más difíciles de obtener. Se extraen en menor volumen y es más probable que se contamine con sangre. En este caso, el animal se coloca en decúbito lateral derecho con la zona lumbar al filo de la mesa. Se afeita y se prepara quirúrgicamente dicha zona. La posición correcta del animal es con la región lumbar flexionada, juntando la región frontal con las extremidades posteriores. Para localizar el lugar de la punción, se palpa el proceso dorsal de las vértebras lumbares hasta identificar el espacio entre L5 y L6. También está descrita la punción entre L6 y L7.
en la región lateral y craneal del proceso dorsal de la lumbar 6. Es donde debe clavarse la aguja perpendicularmente y avanzando hacia la línea media, dirigiendo la aguja hasta alcanzar el espacio intervertebral. A partir de acá se procede como en la punción cervical, es decir, que se hace avanzar con suavidad la aguja en la línea media hasta percibir una pérdida de resistencia, lo que nos indica que ya se entró en el espacio subaracnoideo. En los grandes animales tenemos que podemos hacer la inserción de la aguja espinal entre la lumbar 6 y el sacro, es decir, en el espacio lumbo-sacro, o bien entre el sacro y la primera coxigia o entre las coxigias 1 y 2. Bien, hablemos un poquito de las complicaciones durante la toma de la muestra. Se puede de repente presentar este tipo de accidentes como ser hernia de cerebro o del cerebelo si se aspira la aguja espinal. Eso nunca se debe hacer, se debe crear una presión negativa por este motivo. También se corre el riesgo de daño al sistema nervioso central. De hacer una punción vulvomedular podríamos ocasionar la muerte del paciente o bien una punción medular lumbar se podría producir una paraplegia. Y también cuando se hace en forma repetida inoculación de bacterias al sistema nervioso central. Un detalle a tener en cuenta es que el líquido cefalorraquídeo no es anormal en todas las enfermedades del sistema nervioso central. En cuanto a la cantidad, de forma segura, la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se puede extraer es más o menos de 0.2 mililitros por kilogramo de peso. En perros grandes sería más o menos un equivalente a 5 ml, en perros medianos 1 a 2 ml y en gatos de 0,5 a 1 ml. Ahora bien, en cuanto al análisis laboratorial de líquido cefalorraquídeo, las muestras de líquido cefalorraquídeo deben ser analizadas lo más rápido posible, ya que contiene muy poca concentración de proteínas y las células empiezan a degenerarse muy rápidamente. De forma ideal, el recuento celular y la preparación de los frotis para el estudio citológico deben analizarse dentro de los 30 minutos posteriores a la extracción. Son 3 los exámenes que se realizan. El macroscópico tenemos el examen físico, luego el examen químico y luego el examen microscópico o citológico. En el examen macroscópico consideramos primeramente el examen físico, hablamos de la presión. Se corrobora la presión observando la salida del líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que salga goteando por la cánula de punción y cuando hay un aumento de la presión, este líquido sale a chorros. Ahora bien, en cuanto a las causas, podría deberse a la producción de líquido cefalorraquídeo esté aumentada o existen trastornos circulatorios en la zona de la médula espinal.